Hola profesora, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Yaret Cruz Cabrera y veremos los temas de la unidad 1. Primero veremos qué es el derecho. Concepto. Es el ordenamiento social justo. Es el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de los habitantes. Su fin es el bien común y la justicia. Definición de conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conformes a la justicia. Aceptaciones de la palabra derecho. Derecho objetivo. Establece las reglas o disposiciones que en cada nación soberana promulga al poder legislativo y que serán sancionadas los incumplimientos por el poder judicial. Este derecho también se puede considerar como el conjunto de normas de un pueblo, donde la maquinaria jurídica se compone de normas que les da derecho y les impone ciertas obligaciones. Ahora, derecho subjetivo es la facultad que tenemos todos los ciudadanos de poner en movimiento a los órganos judiciales, jueces, civiles, fiscales, familiares, federales, a través de una denuncia. Un ejemplo de ello puede ser el Código Civil, el Código Penal y la Constitución. Derecho adjetivo. Son las normas y principios que regulan las relaciones jurídicas, poniendo en práctica la actividad judicial. Un ejemplo, el Código de Procedimiento Civil, el Código Nacional. Derecho sustantivo. Se establece los derechos y obligaciones de las personas, están definidas por las acciones de los hombres como la esencia de las normas jurídicas, ejemplo el Código Civil y el Código Penal. Derecho positivo. Son las normas en las que la aplicación se sitúa en un tiempo y lugar determinado. Hay otros tipos de derecho, como derecho natural, derecho vigente, derecho público. Ahora veremos la pirámide de Hans Kelsen. La pirámide representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. Según la pirámide, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse estas dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. El objetivo de la pirámide es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma en la que es difícil de reconocer cuál predomina sobre las demás. Ahora veremos qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Ahora veremos artículos. Constitución, poder legislativo. Señala la Constitución en su artículo 50, se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Judicial, artículo 94. Poder judicial de la Federación, de una Suprema Corte de Justicia y en tribunales de circuito y de distrito cuyo número y atribuciones se fijará en la ley. Ejecutivo, artículo 80. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora veremos la Constitución Política del Estado Soberano de Puebla. Tiene 143 artículos. Se podría decir que no tiene la misma estructura que la Constitución mexicana, ya que esta es a nivel estado y la otra es a nivel nacional. La Constitución de Puebla fue promulgada el 2 de octubre de 1917. Solo se aplica para el estado. Cilindro de Ciro, rey de Mesopotamia. Ciro liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció igualdad entre las razas. Estos y otros decretos se grabaron en el lenguaje acardio y con escritura cuneiforme en un cilindro de barro cocido. Es una pieza cilíndrica de arcilla datada entre los años 539 y 500 a.C., que contiene una declaración cuneiformes acardio-babilonia del rey de Persia. Constitución. Características. La Constitución tiene características de rigidez cuando las disposiciones de la misma no pueden ser integradas, modificadas o derogadas.
salvo diversos procedimientos más complejos. La Constitución codificada es un documento escrito que consagra en un solo texto las reglas más importantes, responsabilidades y poderes diferentes. La otorgada se dice que corresponde tradicionalmente a un estado de monarquía. Principio convencional. Es un principio articulado con estándares y reglas provenientes de sentencias de tribunales internacionales. Se entiende como la herramienta que permite a los estados la obligación de garantía de los derechos humanos. Ahora veremos Tratado Internacional, y aquí un ejemplo. Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, APEC. Este foro fue fundado en 1989. Es uno de los mayores organismos regionales de cooperación entre países de Asia y el Pacífico. Su meta es la formación de ambientes y alianzas para el libre comercio de los países. Está formado por 21 naciones, agrupan el 39% de la población mundial, el 49% de las empresas y un Producto Interno Bruto de más del 54% mundial. Algunos países destacados son México, China, Rusia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Principios generales del derecho. Se dice que es describir cómo funciona el sistema jurídico, tanto en los valores de los que lo sustentan como los aspectos técnicos. Ejemplo, el ordenamiento jurídico mexicano no contiene una lista formal de principios generales del derecho, sino que se recurre a ellos en casos particulares, siempre y que no contraigan la ley. ¿Cuántos diputados y senadores hay en el Congreso de la Unión? Se divide en dos cámaras, 500 diputados y 128 senadores. Miguel Carbonell. Diferencia entre garantías y derechos. Una cosa son los derechos en sentido sustantivo y otra cosa son las garantías y esos derechos, entendiendo por garantía el instrumento procesal de tutela de los propios derechos y con sus medidas de protección. Ahora veremos tres artículos muy importantes. Artículo 133. Principios generales de los derechos, que no se encuentran en un reglamento, pero sí en la Constitución. No hay testigo más fiel que el papel escrito. Supremacía constitucional. Artículo 136. El principio convencional. Órganos. Todos los jueces tienen que invocar la Constitución o el tratado en el mismo nivel. Artículo 135. La Constitución en su carácter tiene que ser apoyada por las mayores legislaciones del Estado. Artículo 10. Los habitantes tienen derecho a poseer armas, excepto armas del ejército, Ley General de Armas o Explosivos. Fases de proceso legislativo. Cada identidad tiene su propio código civil, su propio código penal. Hay 132. Contienen instituciones como el matrimonio, los divorcios, etc. 32 códigos penales en defensa social para el Estado. En 2008 se modifica en 7 artículos, que va del 16 al 22. También se modifica del artículo 122, que habla de derechos ciudadanos. Estas reformas permitirán la creación del juicio oral, por lo que hubo necesidad de crear el Código de Procesos Penales. Ahora, por último, vamos a ver qué es una IDASPI. Es una fase del proceso legislativo y se divide en iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciativa. Por ejemplo, la sanción es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo, que corresponde al presidente de la República, el cual tiene un plazo de 10 días para hacer observaciones. Si no las hace, se entiende que ha sido aceptada. La publicación. Cuando la ley es aceptada, debe darse a conocer a todos los habitantes, por lo que se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa. Puede presentarle el presidente de la República, los diputados, legisladores, legislaturas de los estados. La aprobación. Las cámaras aceptan total o parcialmente un proyecto de ley y proceden mediante votación y después de haber discutido lo suficiente a la aprobación de la iniciativa, debiendo notificarlo al Ejecutivo, enviándole el documento correspondiente para que lo efectúe. Discusión. Las cámaras discuten el proyecto de ley y se dice si se aprueba o no. Vigencia. Se denomina iniciativa de la vigencia y que comenzará a surtir sus efectos entre la publicación y la entrada en vigor. Muchas gracias, profesora. Aquí están mis fuentes.